Dios les bendiga, mis hermanos. Pues espero que en esta ocasión no tenga que bajar este video como el día de ayer y editar el audio ya en la computadora. Ya estoy convencido de que mis AirPods simplemente no son una solución para grabar videos cuando estoy al aire libre. Por ahí me sacan un poquito de apuros, evidentemente, en las sesiones de preguntas y respuestas, que es vía por Telegram, pero es puro audio. Y aún así, pues esas después las tengo que editar sí o sí en la computadora y ahí trato de mejorar un poquito el audio. Pero en estos videos así improvisados en la calle, quisiera algo más práctico. Ahorita estoy usando los micrófonos que uso en las charlas y las conferencias, pero necesitan un setup que no es práctico para mí, así que tendré que buscar alguna otra opción más práctica y económica, esperando en Dios, para este tipo de videos, ¿va? Entonces ahí pido su paciencia. A ver, este video ya lo había grabado hace unos minutos, eh, pero era con un ánimo bastante encendido. Ahorita estoy muchísimo más sereno. Les pongo el contexto. Yo les mencioné de que antes de hablar de ese libro escandaloso del nuevo prefecto para la doctrina de la fe que ha puesto el Papa Francisco, pues verdaderamente necesitaba yo ser responsable y leerlo completo, situar las frases que se le denunciaba en un contexto de un libro como tal, ¿va? Antes de salir para esta parroquia, para confesión, vine a una parroquia a confesarme, eh, lo alcancé a terminar de leer y personalmente sentí mucha rabia, mucha frustración, mucho coraje, hermanos, que si yo les estuviera subiendo el primer video que grabé, apenas llegué aquí al parking, al estacionamiento de la parroquia, eh, pues hubieran visto que las revoluciones eran muchísimo más de como les estoy hablando en este momento, ¿eh? De hecho, estaba ya a punto de subirlo. Dije, bueno, mientras hago la fila de la confesión y todo esto, que se vaya subiendo. Pero yo creo que el Espíritu Santo, mi ángel custodio, no sé, sin lugar a dudas una inspiración de Dios, me dijo, mira, como estás en lo justo de hacer esta denuncia, pero ¿qué tal si priorizas primero la denuncia de ti mismo? Es decir, no andes pensando en subir este video y todo esto, céntrate en denunciarte en el sacramento de la confesión, ¿verdad? Y pues así lo hice. De hecho, me sirvió para preguntarle al sacerdote porque, pues evidentemente yo ya he estudiado esta cuestión de que no todo insulto es pecado, ¿eh? Ya les he citado a Santo Tomás de Aquino cuando habla de la contumelia, ¿eh? Y como de alguna manera cuando yo hablo algunos términos fuertes, pues intento rearguir en mi interior y todo esto y no engañarme, decir, no, no todo insulto es pecaminoso. El mismo Señor le dijo zorra a Herodes, le dijo raza de víboras a los fariseos, etcétera. Y sin lugar a dudas, en la inmensa mayoría, a lo menos de un pasado reciente, cuido mucho y los términos fuertes, por mucho de que algunos después terminen lloriqueando, de que deberías de cambiar tu vocabulario, sobre todo cuando yo digo este juego cerdo, juego sucio y todo esto, no me remuerde en absoluto la conciencia porque sé que está en esta cuestión que explica Santo Tomás de Aquino de la contumelia. Pero ustedes han visto también que en varias de mis disculpas que he hecho, algunas han tenido que ver por decir, me podría haber justificado de que no, esa palabra fuerte no fue con los elementos para convertirse en pecado. Y sí estaban esos elementos y tuve que reconocerlo, ¿eh? Pero ante esta situación, entonces le comenté un poquito al padre que me aclarara, porque dije, chance, y mejor ya ni lo grabo y me espero a que haga el live que voy a hacer, espero hoy en la noche, sobre la temática de este libro tan calumniado por parte de algunos católicos más de tinte conservador y tradicionalista. Y el padre me dijo, dice, no, pero es que también cuando hay que defender la honorabilidad de una persona que se le está difamando y calumniando injustamente, se entiende que puedas hablar con un vocabulario un poco más fuerte, ¿verdad?
Entonces me dejó calmado, pero sin lugar a dudas, este video que estoy grabando nada tiene que ver con el que grabé antes de entrar a la confesión, porque ahí sí, hasta de ánimo estaba, yo creo que se me botaban los ojos, porque hermanos, yo les he venido diciendo que muy al inicio de mi servicio misionero, al menos en redes sociales, vi pues el juego sucio que hace el ateo, el protestante y el católico progresista modernista, que diluye la moral y evidentemente puede jugar sucio y ni le va a remorder la conciencia. Pero como poco a poco el Señor me fue abriendo sobre este comportamiento en mí y sobre todo también en el ala conservadora tradicionalista. Pero estos últimos años exponencialmente me ha puesto de frente la inmensa hipocresía que existe, al menos en mucho, no voy a generalizar, de estos conservadores y tradicionalistas. Porque después de leer el libro de Monseñor Tucho, le dicen Tucho, de Monseñor Víctor, tú dices, o todas estas personas ni siquiera fueron los responsables para leer el libro completo, o aquellos que pusieron ciertas frases lo leyeron completo y manipuladoramente, porque no puede haber otra forma. O ustedes me ayuden para no hacer un juicio temerario. No, ¿cómo puedes entender a una persona que pone una frase que está en el libro, pero que no son palabras del obispo, sino son un capítulo en donde él recopiló opiniones de qué pensaba la gente sobre besar? Y ver que un católico que presume de ortodoxia, de catolicidad, te pone esa frase o la pescó en alguna cosa, investigó y hay un pedacito de ese libro y lo agarró, lo pegó y qué escándalo. Es decir, que ni siquiera leyó el libro completo o lo leyó completo y eso sería lo más grave. Pone esto como en un contexto como si lo estuviera diciendo Monseñor cuando no lo está diciendo, y cuando Monseñor en dicho libro dice cosas bellísimas, hermanos, y muy, pero que muy católicas. O como personas que me dijeron por el video que yo hice anteriormente de esto, me escribieron, fueron como unas 2 o 3 personas que me decían, bueno, me acuerdo una que me decía, yo te puedo decir, yo he leído el libro y no tiene nada que ver con el Cantar de los Cantares. Es que yo digo, o esta persona está mintiendo y me quiere ver la cara, verdaderamente no cree que voy a buscar y yo leer completo el libro, o no tiene capacidad intelectual para entender una lectura. Porque desde luego hasta se cita el matrimonio espiritual, que es muy del Cantar de los Cantares, citas de Fray Luis de León, de comentarios que hace el Cantar de los Cantares. O sea, o esta persona que me comentó que no, el libro de él no tiene nada que ver con los Cantares de los Cantares, o realmente ni lo leyó, o si lo leyó no tiene comprensión lectora esta persona. Pero detrás de todos estos comportamientos, hermanos, miren, yo sigo orando por estos hermanos. Por ahí inclusive vi la mitad, voy a tratar de ver la otra mitad, de un video que estaba haciendo crítica similar Taylor Marshall, que es una pena ver a un doctor como él, a alguien con estudios, haciendo una cantidad de juicios temerarios verdaderamente vomitivos, hermanos. Entonces, no es que me desilusione de ellos, sé que muchos de ellos ya están en una especie de cinismo y les argumentes y les pongas pruebas no van a ceder, están totalmente rígidos y punto. Pero sí lo invito a las personas que los consumen, mínimo, a no ponerlos en un pedestal, porque si el ala progre o modernista juega sucio por una dilución de la moral, hermanos, nada más con el live que voy a hacer sobre este libro se van a dar cuenta de lo sucio, de lo cerdo, de lo puerco, de lo vomitivo que resulta el discurso y los procederes de muchos de estos conservadores o tradicionalistas que presumen de catolicidad, los verdaderos católicos, etc. Se vale el debate, se vale el intercambio de ideas por mucho que no sean todas de acuerdo, ¿no? La iglesia sí ha crecido,
Y existe estas divisiones pastorales, teológicas, aunque dentro de una misma doctrina, pero teológicas, todo eso siempre lo ha habido. Repito, véanse Pedro y el conflicto de San Pedro y San Pablo, el conflicto de Bernabé y San Pablo, y ahí entra el por culpa de Marcos. O sea, esto siempre lo ha habido y no nos tenemos que asustar de ello, como dice el Papa Francisco. Pero lo que no es justificable, ni de izquierdas, derechas, centros, ni progresistas, ni modernistas, nada, no se puede justificar el juego sucio. El juego sucio. Y después de leer este libro de Monseñor Tucho, lo único que les puedo decir es de que si ya venía viendo en los conservadores y tradicionalistas las mismas estrategias sucias de los progresistas, se están volando la barda, porque se los voy a demostrar. Si Dios me da vida y me permite, más tarde, quizá en la noche o quizá mañana, voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Ya lo tengo preparado, porque al tiempo que iba leyendo, iba haciendo mis notas y todo eso, capítulo por capítulo, se los voy a comentar. Y déjense, a los que les caigo gordo, déjense que le está hablando Cristian Huerta. Vayan a los conceptos que les voy a dar, que les voy a poner, y analícenlo con los ataques que este obispo, nuevo prefecto de la doctrina de la fe, ha recibido a partir de ese libro. Basta que tú ames verdaderamente la verdad y seas transparente. No hay otra forma que tú, más que concluyas, que digas, lo que estos conservadores y tradicionalistas están haciendo se llama juego sucio, se llama manipulación, se llama calumnia, se llama difamación, porque no puede ser sustentable. Bueno, la difamación puede ser sustentable, no, sería más calumnia. Y la calumnia en sí mismo mata la fama, ¿eh? Es difamación al mismo tiempo. Entonces, hermanos, al menos me alegro de poderles hablar un poquito más sereno y no haberles subido el primer video que tenía pensado subirles, que lo había grabado ahorita aquí también en el parking, pero la buena humillada que uno se tiene que dar, al menos en mi caso semanalmente en la confesión, pues me ayudó un poquito a decir quizás lo mismo, pero con más serenidad y bajándole unos 2 o 3 rayitas a la intensidad, aunque verdaderamente la frustración es muy, muy grande, ¿no? Entonces, apenas puedas, ten atentos cuando ponga el premiere de live que voy a hacer y verán que, salvo algunas matizaciones, subrayo, salvo algunas matizaciones que voy a hacer, observaciones matizadas, yo hasta recomendaría ese libro. Y van a saber por qué lo digo, ¿no? Entonces, hasta aquí lo dejo. De alguna manera necesitaba sacarlo, pero qué bueno que lo saqué un poquito ya más con serenidad y no con los ojos rojos de explosión que venía cuando venía manejando, porque lo acababa de terminar de leer. Dios mío, se siente un coraje profundo cuando tú ves ese tipo de actitud, y sobre todo en aquellos que presumen de moralidad, de catolicidad, de doctrina, de ortodoxia. Tú dices, wow, ¿cómo andamos en la iglesia? Y no solamente por el lado progre, por el lado conservador. Dios mío, o sea, si los progres han sido sucios, estos conservadores tradicionalistas realmente a esta altura están diciéndole al área progre, quítate aquí te voy, yo puedo jugar más sucio. Dios les bendiga.